Perla dice, en mi caso, gracias a Dios, no tuvimos decesos. Trataba de tener a mis hijos ocupados, creando, inventando. Al principio me preocupaba bastante por la escuela, por cumplir, pero llegó un punto en que decidí relajarme de la escuela y del miedo a la enfermedad que disfruté en ese tiempo con mis hijos. Por el lado de mi madre, sí había conflictos por la convivencia, y cuando llegó la hora de volver a la escuela tuvieron un problema para volver a convivir con sus compañeros. Se desacostumbraron a la convivencia. Por supuesto que sí. Por supuesto que eso iba a ocurrir. O sea, eso era obvio que iba a ocurrir. ¿Sí? Porque se desacostumbraron, llegaron como extraños. También, como lo vuelvo a repetir, en las escuelas hubo mucho conflicto por esa situación, porque ya no obedecían al maestro, porque ya estaban muy distraídos, se metieron más a los aparatos, hubo muchísimo más consumo de videojuegos para los jóvenes, hubo muchísimo más de depresión, de ansiedad. O sea, de verdad se desataron muchísimas cosas en todo esto. Entonces, definitivamente, claro que afectó. Gracias, Perla, por tu comentario tan valioso. Vamos a ver, dice, cuando nos cuesta trabajo adaptarnos a los cambios, cuando todo cambio es importante en nuestra vida e implica un periodo de adaptación que habitualmente tiene un fin. Por ello, y dependiendo de la persona y su capacidad de afrontamiento al estrés, este periodo puede ser más o menos largo. Sin embargo, el problema surge cuando la adaptación no se produce o se prolonga excesivamente en el tiempo. Aquí es donde tenemos el trastorno adaptativo, es decir, existe una auténtica dificultad para asumir y adaptarse a un cambio, produciéndose un estancamiento vital. Así, personas que no logran levantar cabeza tras el abandono o pérdida de un ser querido, tras muchos años, todavía continúan congeladas en el pasado. La pérdida de un trabajo, el nacimiento de un hijo, un cambio de colegio, de universidad, de residencia a otra ciudad, etc. Son muchos ejemplos y situaciones que pueden llevar a este trastorno. Para estas personas, la estabilidad depende de la ausencia de cambios en la vida. Incluso se observa en pequeños acontecimientos diarios, como tener que improvisar una cena para muchas personas en un momento dado, o cambiar rápidamente de planes previstos por otros, por ejemplo. Por lo tanto, la vida es un flujo de movimientos constantes, de pérdidas o nuevos encuentros y oportunidades. No tener una suficiente capacidad de adaptación supone un sufrimiento que conlleva a una tendencia al inmovilismo, sobre todo a quienes les pegó, a los que tienen un trastorno por abandono. O sea, las personas que tienen un trastorno de codependencia por abandono o miedo al abandono son las personas que más lo sufrieron. También puedo decir, bueno, los chicos, ¿por qué? Porque los niños en la etapa de su crecimiento necesitan realmente adaptarse, necesitan que tengan esa estabilidad, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, si no hay estabilidad suficiente, van a sufrir. De hecho, una persona que puede cambiar de muchas escuelas o de muchos domicilios podría no desarrollar el trastorno adaptativo, sino un trastorno bipolar, aunque ustedes no lo crean. Así es. Muchos cambios de vivienda, muchos cambios de escuela, es muy negativo para una persona, ¿vale? Puede generar, como le dije, bipolaridad o trastorno ciclotímico. Entonces, obviamente, pues esto va a tener muchas secuelas, porque esa persona nunca va a echar raíces, y por lo tanto esa persona siempre va a estar errante, y obviamente le puede generar incluso una crisis existencial de no encontrarse a sí mismo, porque no encuentra esa estabilidad, la que busca y la que es justo la que necesita para poder seguir adelante en la vida. Entonces, obviamente, papás, mamás que están aquí presentes viendo este programa en este momento y que ven que sus hijos tienen este problema, tráiganlos a terapia, porque es necesario sanar ese conflicto que se tiene ahí. Por el otro lado, importante también, muy importante, que estemos conscientes de que los jóvenes lo que más necesitan para formar su personalidad es el tema de la estabilidad. Entre más estabilidad tengan los jóvenes, mucho mejor para ellos, porque esto ayuda a construir una personalidad mucho más equilibrada en todos los sentidos. Entonces, ¿qué significa estabilidad? Bueno, pues que el núcleo familiar sea estable. O sea, por ejemplo, es negativo, muy negativo a nivel emocional, que una madre se separe y tenga un novio, lo corte, luego tenga otro novio y lo corte y los meta a la casa. Eso es muy, muy malo, porque es una inestabilidad, igual que el padre. El padre se separa, pero la madre sola, o vive con una pareja estable,
pero el padre tiene una novia, la corta, tiene otra y la corta, tiene otra y la corta. Eso también puede generar una inestabilidad. No solamente viene por el lado de la madre. O que el hijo viva, por ejemplo, que los hijos se separan los padres y viven en una casa, luego viven en la casa de la tía, luego rentan en otro lado, luego se van a rentar a otro lado, luego viven con el novio de la madre, luego viven con, etcétera. ¿Me explico? O sea, todo ese tipo de cosas, y que hay muchos cuidados también. Por ejemplo, no sé, a lo mejor no están separados los padres, pero trabajan un montón y dejan a la niña o al niño al cuidado de la abuela, de la otra abuela, del abuelo, del tío, del primo, del sobrino, de la niñera, del vecino. Todo ese tipo de cosas también pueden generar mucha inestabilidad y puede generar el trastorno de adaptación, ¿vale? No crean que es una cuestión así porque sí, no, puede generar cosas muy graves. Recuerden que una persona que tiene muchos cuidadores también puede habérsele generado un apego inseguro, desorganizado, lo cual genera una baja autoestima, porque tienen un autoconcepto de sí mismos muy negativo. Incluso se pueden sentir indignos de amor. Eso ya es mucho más difícil, eso ya es mucho más grave. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que estoy diciendo, porque la inestabilidad en la formación de un niño o de un joven es de verdad algo muy negativo. Entonces eso es importante, que estemos conscientes de esto y que podamos dar a los hijos la mayor parte de estabilidad. Lo más que se pueda de estabilidad hay que darla, porque de esa manera vamos a generar un bienestar con las personas y vamos a generar un bienestar con los jóvenes y con los niños. Si ya sucedió esto, bueno, tienen que trabajarlo en terapia forzosamente, sobre todo si no lo superan por su propia resiliencia. Aquí, como lo dijimos en los síntomas, ahí están, puedes repetir el programa o ir a la parte de los síntomas. Puedes verlo de ahí de forma rápida. Si es que están los síntomas, hay que atenderlo inmediatamente para que esto después no se convierta en algo más grave, en un trastorno de ansiedad grave o en otra cosa, porque las enfermedades mentales y emocionales también existen y se les debe dar su tiempo y su atención, ¿vale? Bueno, pues sin más por el momento, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy en nuestro programa y les deseo a todos que tengan muy buenas noches y que tengan paz y equilibrio.